En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, aquí estamos como a diario lo hacemos para compartir con ustedes pues un buen refugio informativo, una buena canasta de noticias como a veces se dice, donde destacan las notas nacionales e internacionales más importantes y desde luego pues transitando con la dinámica de lo que es una agenda informativa, en este caso la del día martes 18 de marzo. Repito, bienvenidos. Además de agradecerles la audiencia, tener presente que ustedes son parte de esta estructura porque además se involucran y participan enviando sus mensajes y también sus denuncias sobre servicios públicos a través de la red social Instagram. Su dirección, @el_noticiero Televen. Desde este mismo momento pueden comenzar a enviar sus mensajes. Al final de la primera parte hacemos un breve resumen porque son muchas las notas, a veces nos da un poquito de pena, nos excusamos porque no hay la posibilidad de registrar todo lo que ustedes nos envían, pero hacemos el esfuerzo, ¿no? Hacemos lo posible en este sentido. Bueno, muchas notas y hay un tema en particular al que dedicaremos y colocaremos por lo demás el mayor énfasis, ¿no? Esto de la deportación de venezolanos y lo que ha ocurrido con su envío de supuestos integrantes, no definido del todo ni tan claro, del Tren de Aragua a El Salvador, a un centro llamado algo así como de refugio del terrorismo. Es un nombre un poco, extraño. Bueno, pero entremos en los detalles, definitivamente. Bueno, resulta que el gobierno venezolano, fíjense, esto es una larga historia, es un largo relato, pues está respondiendo, en este caso, a las decisiones de enviar a 238, al parecer en su mayoría venezolanos, a esta cárcel de El Salvador. Dicen ellos, los voceros del gobierno de los Estados Unidos, que en su mayoría son integrantes de la pandilla Tren de Aragua. Pero no obstante, esto no está suficientemente claro. Entonces, el gobierno venezolano ha respondido a través de un comunicado de Cancillería, rechazando la situación y además invitando a los venezolanos pues a no ir a los Estados Unidos. Es una circunstancia particular porque según el criterio que se maneja en este comunicado de la Cancillería, los venezolanos están siendo objeto de hostigamiento, de maltratos por las autoridades migratorias en aquel país. Están pasando malos ratos, incluso a algunos se les detiene, a otros se les pretende deportar, a otros tantos se les incauta la documentación. Hay que tener precisiones en este sentido, pero hay temores. Evidentemente que hay temores, porque además está rodando un rumor sostenido, no confirmado, de que a Venezuela se le podría colocar en una lista junto a países como a países como Corea del Norte, como Afganistán, como Irán, como Somalia, y los venezolanos, aún con visa, no pudieran entrar a los Estados Unidos. Imagínense lo que esto significaría, ¿no? Algunos analistas que evalúan el tema dicen que esto sería un absoluto disparate. Sin embargo, frente a lo que está ocurriendo, frente a las deportaciones de venezolanos que están en situación ilegal, que son migrantes ilegales y que han sido deportados pues a El Salvador en este caso, algunos fueron enviados, recuerden, hace poco tiempo a Guantánamo, otros pretenden enviarlos a otros países. Bueno, lo cierto es que por ello el gobierno venezolano dice que los venezolanos son maltratados. Además, el gobierno venezolano ha dispuesto a denunciar esta situación ante organismos internacionales de los derechos humanos, ante la Organización de Naciones Unidas, ante el Consejo de los Derechos Humanos, porque además, también paralelamente, organizaciones no gubernamentales internacionales dicen que esa cárcel en El Salvador tiene visos de no respetar precisamente los derechos humanos. Es un tema agrio, es un tema de verdad desagradable, es un tema que además sobre ello se presentan argumentos de diverso tipo. Fíjense que ni siquiera una decisión de un juez federal de los Estados Unidos pudo detener el envío de estas 238 personas a El Salvador, que es la cifra que da el gobierno salvadoreño y el propio presidente Nayib Bukele. Y el propio juez federal que
planteó pues que se detuviera hasta tener precisiones y definir bien quiénes son o no criminales, pues solicitó ayer mismo a las autoridades migratorias de los Estados Unidos que evalúen la información y pidió por qué se tomó la decisión de deportar a estas personas existiendo una decisión judicial de por medio. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ejerce presión sobre la Corte Suprema de Justicia de aquel país para que se definan las cosas, señalando que no tiene sostén legal, que no tiene firmeza legal la decisión del juez, porque un juez federal no puede estar por encima de una decisión presidencial apoyada en una viejísima ley de 1798, como es la Ley de Enemigos Extranjeros, que la última vez que se aplicó fue a la comunidad japonesa, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Trump dijo ayer, fíjense la cantidad de elementos que surgen alrededor de esto, que ellos estaban en guerra y que ellos tenían que deportar y expulsar a aquellos pandilleros, criminales, asesinos, narcotraficantes, coyotes, los calificó de diversa forma, que han sido enviados por países, pero hacía énfasis en el caso de la banda de origen venezolano llamada Tren de Aragua, ¿no? Entonces, como estaban en guerra, esas personas indeseables no pueden permanecer en los Estados Unidos. Mientras tanto, la vocera de la Casa Blanca decía que no hay duda que eran pandilleros sin tener a mano suficientemente precisión y claridad en este sentido. Tan es así, y pongan atención a esto, que el propio secretario Marco Rubio, el secretario de Estado, abrió una rendija donde decía, bueno, tal vez algunos no sean miembros del Tren de Aragua, los que enviaron a El Salvador, pero bueno, corresponderá a El Salvador, me imagino que con negociación con el gobierno venezolano, a que sean entonces deportados hacia nuestro país. Mientras tanto aquí, el gobierno también anunciaba la reanudación, creo que a partir del día de hoy, de los vuelos de vuelta a la patria. Se van a reanudar. ¿Cuántos vuelos serán? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas personas vendrán? Bueno, es una información que todavía no se maneja suficientemente, pero recuerden que la semana pasada se había dicho que esos vuelos iban a reanudar a pesar de esa ruptura que por lo pronto fue momentánea entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela por el tema de la revocatoria de la licencia de Chevron. Responde el gobierno venezolano congelando los vuelos, los retoma, y ayer mismo decía, bueno, que se iban a reanudar. Mientras tanto también, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refería al tema, decía que harán lo posible o lo imposible para que esas personas puedan regresar. Acusó al gobierno de los Estados Unidos de utilizar una política neonazi o neofascista o fascista. Igual lo hizo también en su programa habitual de los lunes Maduro Más, el presidente de la República, señalando que van a trabajar para traer a los venezolanos, que es una injusticia que se les califique de pandilleros, criminales, y ni siquiera tienen la certeza de que son integrantes de la llamada banda Tren de Aragua. Mientras tanto, bueno, algunos otros gobiernos también se han pronunciado en ese sentido, están haciendo seguimiento a la situación, rechazan este mecanismo. Esto va a ir, como decía antes, hace un momento, mucho más allá porque esto se va a denunciar. También el gobierno venezolano, dentro de lo que es el debate político interno, señalaba que hay factores de la oposición extremista, como así la calificaban, que han estimulado y le han dado fuerza a esta decisión del gobierno de Donald Trump. Bueno, es parte del debate y de la confrontación y la rivalidad política que existe en el país desde hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que el tema está allí presente, van a surgir nuevos elementos. Bueno, el mismo Jorge Rodríguez, a propósito que citaba yo el documento o comunicado de la Cancillería, recomendando a los venezolanos a que no vayan a los Estados Unidos, hablaba de lo mismo, del tema de la inseguridad que tendrían los venezolanos allí si van a visitar ese país. Pero ¿cómo hacen personas que por razones de salud, por razones de estudios, por razones personales, por razones de negocios, por razones que tienen? El tema es cómo actuarán las autoridades migratorias. Y además, el rumor ese que también mencionaba de que los venezolanos a partir de este viernes 21 de marzo, es simplemente un rumor. Atención con esto, porque por redes se han hecho una serie de comentarios que son sumamente delicados y peligrosos.
sembrando temor de que va a ocurrir y que solamente aquellos que tienen doble ciudadanía, doble nacionalidad, pudieran entrar a los Estados Unidos con el permiso de viaje correspondiente. Hay muchos elementos, como ven, son muchas variables las que se están sumando en este sentido, pero esto está allí presente, ha tensado aún más esa confrontación que existe, bueno, y hay que ver qué pronunciamiento surge de los organismos internacionales, incluso de la Organización de Naciones Unidas sobre este tema. También algunos otros factores, incluso dentro de los Estados Unidos han recomendado que se evalúe mejor la situación, que no todos pueden ser calificados de miembros de pandillas y que no todos son ilegales. El tema está en esa migración flotante que está allí, que no tiene sus cosas claras, que no tiene permisos de trabajo y que incluso que poseen TPS, ha habido injusticias, detención de venezolanos a quienes se les pretende deportar porque a pesar de tener un permiso, el permiso este temporal, que una parte de ese grupo con ese permiso pues no podrá sino tenerlo hasta abril y otro hasta septiembre. Atención con esto porque es una noticia que está en movimiento, como suele decirse. Bueno, vayamos a otras notas rápidamente. Fíjense, se conoce, por cierto, desde los Estados Unidos que un caso del banco Nodus International Bank, fue detenido un venezolano, su presidente y propietario del 60% de sus acciones, su nombre Tomás Niembro, quien estuvo en el pasado vinculado a la Banca Nacional por estafa masiva, por el orden de 92 millones de dólares. Un banco Nodus International Bank que hizo vida, en principio, en Puerto Rico. Además, se le acusa de legitimación de capitales, de lavado de dinero. Bueno, lo detuvieron ayer en Miami, al parecer, a este señor Tomás Niembro. Y bueno, y tendrá que responder ante las autoridades judiciales. Hay venezolanos involucrados, estadounidenses involucrados y de otras nacionalidades. Bueno, vamos de nuevo acá a Venezuela. Atención, ha causado revuelo una decisión publicada en Gaceta Oficial porque se va, digamos, a colocar un impuesto mayor al que ya pudieran tener las naves marítimas para recreación y deportes y aquellas que produzcan o se usen con propósito comercial. Van a tener que pagar una tasa en euros y esto ha generado un revuelo porque son muchísimas las personas que viven y hacen su vida alrededor de este tipo de actividad. Entonces, repentinamente, la autoridad respectiva, el INEA, ha dispuesto que tendrán que pagar, hay una lista que sale publicada en Gaceta Oficial, el volumen que tendrán que pagar por, hay una especificidad técnica y tienen que pagar euros para poder zarpar en actividad recreacional o deportiva. Bueno, imagínense, esto ha generado, como dije antes, un gran impacto porque nadie se imaginaba algo así. También, atención con esto, el SAIME recuerda que ya no hay más prórroga de pasaportes. Los que ya la tienen, pues se concluirá en la fecha definida y respectiva. Pero a partir de ese momento tienen que hacer solicitud de un nuevo pasaporte probablemente para 10 años. Pero que no piensen que va a haber nuevas renovaciones de pasaporte. No, se acabó esta política de acuerdo a lo que establece el SAIME. Otra información también que destaca en la agenda de hoy es que mañana se anuncia movilización de gremios y sindicatos en reclamo de un cambio en las condiciones laborales, la elevación del salario mínimo, en fin, ahí en este caso organización en este sentido. Por cierto, olvidé mencionar en el primer tema, que era el más amplio, que también el gobierno está convocando a una movilización para el día de hoy, 18 de marzo, en contra de esta política de deportación de los Estados Unidos, y el tema también será objeto de discusión en la agenda de la Asamblea Nacional en el día de hoy. Temas internacionales. Bueno, lo más cercano que ha ocurrido en la situación del Medio Oriente. En la madrugada de este martes, pero con el horario del Medio Oriente, Israel rompe la tregua, bombardea nuevamente a Hamas, se habla, cifras oficiales del grupo fundamentalista, hay que tener mayor definición en ese sentido, de 300 muertos. Se acaba la tregua porque no hay una respuesta clara y ha ido divagando el grupo fundamentalista Hamas en la liberación de los rehenes y la entrega tristemente también de personas fallecidas, muertos, rehenes que están en su poder. Entonces Israel decidió reanudar los bombardeos y decidió reanudar los episodios de guerra.
Otra nota importante en la agenda internacional, pues tiene que ver con una reunión que está pautada para el día de hoy telefónicamente, ¿no? Entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Kremlin ha sido muy discreto, dicen que no pueden dar detalles sobre lo que será la agenda de conversación o la agenda de trabajo, evidentemente que es el tema ucraniano, sin duda alguna, y la relación bilateral, pero lo de Ucrania es fundamental. Trump se mostraba, pues, optimista en el día de ayer. Cree que logrará convencer a Putin de establecer algunos acuerdos. Esto significará, sin duda alguna, la entrega de territorios ya ocupados en buena parte por Rusia y ver en qué condiciones Ucrania acepta el resto de las propuestas que han surgido de las conversaciones y que además Rusia acepte el alto al fuego. También se conoce desde los Estados Unidos que denunciaba a este señor Donald Trump, que aparece por todas partes, pues en este caso denunciando que las medidas que tomó el gobierno de Biden en su última etapa, ¿no? Que, bueno, le dio protección a una cantidad de personas, son absolutamente nulas porque su cuerpo asesor, su grupo de asesores, lo hizo sin que él se diera cuenta, y él firmó cosas de las que no sabía que estaba firmando, ¿no? Un poco descalificando las decisiones que tomó Joe Biden. Eso es para proteger personas, en fin, que participaron en el proceso de investigación en aquel asalto al Congreso cuando Trump dejaba la presidencia por primera vez. Bueno, temas deportivos, habrá muchos en el respectivo segmento, pero se recuerda que inician las grandes ligas, pero en Tokio hubo partidos, o partido entre Mets de Nueva York y Cachorros de Chicago. Adicionalmente a esto, Venezuela juega este viernes contra Ecuador en las eliminatorias de la Copa Mundial de Estados Unidos 2026. Estados Unidos, México y Canadá son los tres países que van a tener partidos. Bueno, y luego el martes de la semana próxima, pero aquí en Maturín, se enfrenta contra la selección del Perú. Hay 8 venezolanos que tienen tarjetas amarillas, tendrán que cuidarse mucho en este partido del viernes contra Ecuador. Bueno, seguimos porque, como bien se aprecia, la agenda está abultada. Voy a recordarles que pueden seguir vinculándose con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Ya vienen los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. Luego el informe del tiempo y una síntesis de lo que ustedes siempre nos envían muy amablemente a través de la red social Instagram. Así que les dejo con Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 18 de marzo de 2025. Es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. Como saben, estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Por supuesto, es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudi. Saludos a todos. Muy bien. Bueno, enviamos este abrazo desde el estudio a todos nuestros amigos televidentes, a los que están en casita sintonizándonos por la señal abierta, también a quienes lo hacen a través de nuestra plataforma Televen Stream y quienes están también siguiendo esta transmisión en nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Bueno, ¿usted está listo para hacer la revisión de la prensa nacional, regional e internacional? Desde porque temprano. Hay mucho que contar en este día. Sí, señor. Bueno, entonces, ruede coletilla, señor director. Véngase. Vámonos. Bueno, iniciamos este recorrido la mañana de hoy con la portada digital del diario 2001, ya lo tienen allí en pantalla. El titular principal es el siguiente, este que seguramente se va a repetir en toda la prensa nacional y regional el día de hoy. Emiten alerta para frenar viajes a Estados Unidos. Dice el sumario de esta nota que el presidente Nicolás Maduro manifestó que la ley de enemigos extranjeros fue un paso fallido del gobierno norteamericano. Señaló que los migrantes son gente buena y trabajadora. Más abajo tenemos una gráfica con un reporte especial que ha preparado este diario. Dice, cortan bueno en Fuerzas Armadas. Trabajadores dedicados al oficio tomaron los espacios debajo del puente a fin de acicalar a aquellos que deseen arreglarse el cabello o la barba. Otros titulares que destaca 2001, aceptan pago móvil por impuestos de vehículos. Más abajo, rentan en San Bernardino por facilidad de servicios.
Vamos a revisar ahora la portada del diario Correo del Orinoco. Su titular principal dice: Maduro llama a la Unión Nacional y exige respeto a nuestros migrantes. Se señala que el gobierno nacional recomienda no viajar a territorio de los Estados Unidos. En relación a este tema, también se señala que campaña en defensa de compatriotas inicia hoy con una marcha. Jorge Rodríguez denuncia a Bukele por tener de rehenes a connacionales. Diosdado Cabello, la derecha fascista, está detrás de los atropellos contra nuestros compatriotas. En materia económica, el periódico Correo del Orinoco informa: Expo Metal 2025 en el Estado Bolívar muestra la Venezuela del desarrollo. Compartimos ahora con ustedes portada digital del Universal. Ellos destacan: presidente denunciará trato a connacionales en Estados Unidos. Dice acá parte del sumario que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, advirtió que Caracas recurrirá a todas las instancias legales para rescatar a migrantes maltratados. También se destaca en esta portada: Maduro asegura que DEA, CIA y narcotráfico financian a la oposición. Dice que comparó a las cárceles salvadoreñas con los campos de concentración. Más abajo, Cabello dice que en Estados Unidos buscan perseguir y humillar a venezolanos. También se destaca acá: se movilizan este 18 de marzo en apoyo a los, y esta palabra entre comillas, secuestrados por Washington. En el tema internacional tienen una gran fotografía, la acompañan del siguiente titular: 39 tornados dejan 36 víctimas en Estados Unidos. Dice acá parte del sumario de esta nota que se han perdido 36 vidas inocentes y se han destruido muchas más tras una serie de tornados desatados en varias regiones de Estados Unidos. Amigos, vamos a revisar información en materia de arte y espectáculos que está en el portal web de Televen, www.televen.com, y tiene que ver con este polémico caso de este productor musical, Sean Diddy Combs. Él se declaró no culpable por maltrato laboral, luego de que sus empleadores presentaran acusaciones por maltrato laboral. El rapero estadounidense Sean Diddy Combs se declaró no culpable, que señalan las personas, que los obligaba a trabajar largas jornadas y que además los amenazaba con castigos si decidían no colaborar en su supuesto plan de tráfico sexual ocurrido entre 2004 y 2024. No obstante a estas acusaciones, el señor Diddy Combs se declaró no culpable. Hay que señalar también que estas acusaciones no suponen nuevos cargos contra él, que ya tiene bastantes, ¿no? Así es, un escándalo que no para este. Vamos ahora a compartir con ustedes información que tiene el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: Gleyber llegó a 10 remolcadas en pretemporada. Dice parte de esta nota que Gleyber Torres, .296, pegó su segundo doble esta pretemporada para anotar y remolcar su 10ª rayita, llevando a sus Tigres de Detroit a un laurel 9-6 ante Piratas de Pittsburgh. El general, el segunda base, va de 27-8 con 7 anotadas y 3 vuelas cercas. Su compatriota Josué Briceño de 2-0. También dice que en Yankees de Nueva York varios compatriotas están peleando como suplente del cuadro para quedarse en el club grande para el día inaugural. De ahí que el manager Aaron Boone los está probando en varias posiciones. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional, así que sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Un nuevo estudio sugiere que la acumulación de toxinas podría aumentar 30% luego de cocinar con sartenes de teflón dañados. La investigación, que fue realizada por científicos de la Universidad de Newcastle en Australia, se basó en el uso de ondas de luz para medir la cantidad de microplásticos tóxicos que puede soltar un raspón en este tipo de sartén. Tras su análisis, determinaron que un solo arañazo de 5 centímetros con una cuchara puede liberar hasta 2.3 millones de estas partículas microscópicas. Los especialistas explicaron que como consecuencia, estas moléculas terminan en los alimentos.
Alertaron que los microplásticos pueden tardar casi una década en descomponerse en el organismo humano y que podrían causar enfermedades como cáncer, autismo o infertilidad. Génesis Arribas, Televen. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de Frontera Digital. Este periódico circula en el estado Mérida. El titular principal dice: Trump abre una guerra con los tribunales tras la deportación de casi 300 venezolanos a El Salvador. Ya también conocemos cuál ha sido la posición del gobierno venezolano de condena a esta acción. También en esta portada leemos lo siguiente: Trump y Putin hablarán sobre Ucrania. Hoy martes, Jorge Rodríguez presentará solicitud para que ningún venezolano viaje a los Estados Unidos. Recuerden que es también la alerta que ha emitido la Cancillería de evitar viajar a esta nación. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario La Calle de Carabobo. Ellos, por supuesto, hacen mención a este tema que es noticia en este día. Dice: gobierno rescatará a venezolanos maltratados por Estados Unidos. Esa es la visión que le da el diario La Calle de Carabobo. Tienen una gran fotografía y el pie de foto reseña que el gobierno de El Salvador trasladó a presuntos pandilleros venezolanos deportados de Estados Unidos al centro de confinamiento del terrorismo. Madres denuncian que fueron catalogados como delincuentes solamente por tener tatuajes. También se reseña en esta portada del diario La Calle: mayoría de los condominios en alerta por riesgo de colapso. Además, motorizado casi muere degollado por un nylon improvisado. En el tema arte y espectáculos tienen fotografía: el conejito malo se estrena como modelo para Calvin Klein. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vamos a revisar ahora qué nos tiene el portal del diario El Tiempo, y allí vamos a extraer una información que tiene que ver con materia de sucesos y en este caso de acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El diario El Tiempo circula en el estado Anzoátegui y dice: detenidos 3 hombres acusados de practicar la minería ilegal en la Amazonía de Venezuela. Señala que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pusieron a los detenidos a las órdenes del Ministerio Público. En la red social, en una red social se señaló que a los 3 sujetos de 24, 39 y 42 años de edad fueron aprehendidos en el sector del estado Amazonas sur fronterizo con Brasil y Colombia, donde se encontraban ejecutando labores de minería ilegal a sabiendas de la prohibición de explotación de minería e hidrocarburos en esa región. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Yo sé que usted tiene la hora, ¿la comparte, por favor? Son las 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que ha llegado a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Enseguida estaremos de vuelta. Venga. Vamos. WhatsApp tiene 7 nuevos emojis. Los usuarios de dispositivo Android y iPhone tienen acceso a estas novedades a través de una actualización reciente. Estas nuevas expresiones apuntan a mejorar la experiencia de uso, ofreciendo más opciones de expresión y una interfaz más ordenada y accesible. Los 7 nuevos emojis que llegan a WhatsApp son los siguientes: cara con ojeras, rábano, huella dactilar, bala, arpa y salpicadura de color violeta. Además, la aplicación se encuentra probando cambios en la forma en que los usuarios pueden reaccionar a los mensajes mediante estos iconos. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras con la portada del diario de hoy. Es un periódico que es de El Salvador. Titular principal dice: 101 venezolanos enviados al SECOT no serían criminales. Esto según información que maneja la cadena CBS. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital de La Estrella de Panamá. Circula, por supuesto, en Panamá. El titular principal es el siguiente: Europa interesada en financiar el Tren Panamá-David, que es un proyecto de transporte y comercio de ese país. Dice parte del sumario que el secretario del ferrocarril, Henry Farrup, informó que el gobierno de Inglaterra y el Banco Europeo de Inversiones han manifestado su intención de financiar este proyecto. En el caso del gobierno inglés, está dispuesto a destinar hasta 5.000 millones de libras esterlinas.
Revisamos ahora la portada del diario Granma. Este periódico circula en Cuba y esto a propósito de la situación del servicio de energía eléctrica en la isla. Dice acá, estable el sistema eléctrico nacional, aunque sin posibilidad de cubrir la demanda. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Guárico, Apure, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba. Veamos el pronóstico en detalle. Maracay estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 37. Barquisimeto, parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 36. Cumaná, parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y vamos directamente a revisar los mensajes que han llegado a nuestra cajita de preguntas, que en minuto nuestro director va a colocar en pantalla. Ahí las tenemos. Saludos, la comunidad La Concordia del municipio Freites, esto en el estado de Anzoátegui, tienen meses sin agua, hacen un llamado a las autoridades para que puedan corregir esta situación. También envían saludos a todo el equipo del noticiero Televen. ¿Qué otros mensajes han llegado? Los vamos a revisar de inmediato. Buenos días, feliz martes, full sintonía desde la ciudad de Coro, en el estado Falcón. Este mensaje lo envía el señor Jerry Romero. Y también por acá envían feliz cumpleaños para la niña Lini Angeli en la ciudad de Guarenas. Bueno, saludos a ella, felicitaciones y también a todos los que el día de hoy están de cumpleaños, ¿no? Claro que sí, agradecemos como siempre todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que vamos a tener en la próxima parte. Carlos. Bueno, vamos a reflejar algunos titulares. Posteriormente estas notas tendrán su desarrollo dentro del seguimiento informativo que ofrecemos a diario en la primera emisión de Noticiero de Televen. Hablemos en principio del sector agrícola venezolano e iniciativas que se toman. En este caso un importante evento. Productores de diversos estados del país se van a reunir en la capital de la República para la Expoferia Cebú 2025 con el objetivo de impulsar y promocionar la ganadería venezolana. Manuel da Silva nos traerá todos los detalles de este evento. Atención con los morosos, los que deben el condominio. Pues bien, ¿sabía usted que no pagar el condominio en el lapso establecido podría generar la aplicación de medidas legales en su contra? Daniel Álvarez nos hablará de este tema. Entonces vamos ahora al estado Zulia. En el municipio San Francisco de esa entidad se ha visto afectado debido a las fuertes lluvias registradas en la entidad. Nuestro corresponsal Lenín Danieri nos dará toda la información. Temas internacionales hay varios, por lo pronto vamos a destacar este. Derrame de crudo en Ecuador ha afectado a una cantidad significativa de personas, 15.000 de acuerdo a las cifras oficiales. En el espacio de la entrevista estamos conversando en el día de hoy con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela, Ángel Freites. Seguramente el tema de los aranceles estará de por medio. Bueno, siempre finalizamos con arte y espectáculos en lo actual. Conoceremos qué hay detrás de la primera foto oficial de Selena Gómez y su pareja Benny Blanco. Además, hablaremos sobre su nuevo proyecto musical. La invitación para que sigan con nosotros, hacemos la pausa de costumbre a esta hora y al retorno las informaciones, sus detalles, precisiones y lo que se vaya sumando a esta primera emisión con Cruzmila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Me contenta. Feliz día también para todo el equipo, para ustedes en sus hogares y por supuesto para mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Cruzmila, buenos días para ti, Carlos, Gaudi y Ricardo. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana, bien temprano aquí en Televen. Buenos días, señores televidentes. Un placer también comentar todas las informaciones con ustedes bien temprano aquí. 18 de marzo se celebra en Venezuela el Día Nacional del Niño Indígena con el objetivo de resaltar la identidad cultural, idiomas, tradiciones y conocimientos ancestrales de cada tribu
del país. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, al menos 12 muertos al caer al mar un avión comercial en Honduras. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los venezolanos a no viajar a Estados Unidos debido a los riesgos que pueden enfrentar con las nuevas medidas migratorias ordenadas por su par Donald Trump. Ya fue anunciado por el canciller, por el presidente de la Asamblea Nacional, nuestra recomendación oficial para que eviten viajar al territorio de los Estados Unidos. Y todo venezolano y venezolana que esté allá, vamos a mover todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, con países amigos, con Naciones Unidas, nuestra delegación en Nueva York en Naciones Unidas, para protegerlos legalmente. El presidente Maduro condenó el trato que han recibido los migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, calificándolo como una violación de sus derechos humanos. La Asamblea Nacional rechaza la implementación de la ley de enemigos extranjeros por parte de Estados Unidos contra venezolanos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció que se criminaliza la migración. Para el máximo representante del Poder Legislativo, la aplicación de la Ley 1798 es una acción ilegal que tiene rasgos de segregación por nacionalidad. Criticó que se pretenda tratar a todos los venezolanos como delincuentes y que se haya enviado a El Salvador a un número importante de connacionales. Violenta la Carta de los Derechos Humanos, que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que violenta la Carta de Naciones Unidas y que violenta todas las convenciones que se han firmado entre países sobre derechos de migrantes y del trabajo de los migrantes. Es un secuestro vulgar. Es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar, no. Nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales. En este sentido, Rodríguez informó que a partir de este martes se iniciará la recolección de firmas para respaldar acciones judiciales. Se abrirá el registro en la página Migrantes Ven para venezolanos en Estados Unidos que busquen su retorno y requieran ayuda legal. Asimismo, serán gestiones para garantizar vuelos de repatriación. Haremos todo lo que esté en las manos del Estado venezolano, que recurriremos a todos los mecanismos multilaterales, a todas las relaciones bilaterales con todos los países del mundo con los que tenemos relaciones, que recurriremos a las estrategias legales, jurídicas. Vamos a hablar hasta con el diablo para que las venezolanas y los venezolanos sean devueltos a su patria. Rodríguez también informó que se le propondrá al Ejecutivo se publique una exhortación a los venezolanos para que no viajen a Estados Unidos por razones de seguridad. Mardoley Prin, Televen. Representantes del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes acudieron este lunes a la sede de UNICEF en Caracas para exigir respeto a los derechos humanos de los menores de edad detenidos en Estados Unidos. En función de exigir un pronunciamiento ante lo que viene siendo la aplicación de una legislación de guerra para población civil que va a afectar a niños, niñas, adolescentes venezolanos, que le va a violentar sus derechos, que no tiene ningún juicio previo, que violenta las normativas internacionales y que criminaliza la migración venezolana y constituyen delitos de lesa humanidad. Precisaron que continuarán trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más jóvenes para erradicar el acoso y la discriminación que han vivido precisamente en países donde han reforzado las políticas migratorias. Vanessa Urbano, Televen. El gobierno de Estados Unidos aseguró que la orden judicial para no deportar a los migrantes venezolanos carece de base legal. La Casa Blanca negó este lunes que la administración actual del país norteamericano
ignorara una orden judicial emitida el sábado para impedir la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador mediante la invocación de la Ley de Enemigos y Extranjeros, y aseguró que el decreto del juez federal carece de fundamento legal. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente. El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó que Estados Unidos enviara a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador a más de 230 migrantes venezolanos. Asegura que estos ciudadanos no tienen registro de haber cometido ningún delito en Estados Unidos. ¿Por qué no les hacen un juicio en los Estados Unidos si cometieron un delito en los Estados Unidos? Si un norteamericano comete un delito en Venezuela, lo juzgamos en Venezuela. Porque ellos no lo juzgan. Ahí se les ve la costura. Porque no tienen ni un solo expediente de estos muchachos, de estos jóvenes, de estas personas. Fue la campaña de generalizar. Cabello convocó para una movilización en defensa de los migrantes venezolanos desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco en el centro de Caracas. Para exigirle al gobierno de los Estados Unidos cese la persecución. Para gritarle al mundo que los venezolanos y las venezolanas están siendo estigmatizados y señalados, perseguidos en el mundo con prácticas nazis, con prácticas fascistas, promovidas por políticos venezolanos y, podemos decir, cumplidas por el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Diosdado Cabello criticó que sectores de la oposición no han fijado postura sobre lo que considera una persecución de venezolanos, acusándolos también de promover la estigmatización de migrantes y su deportación a naciones extranjeras. Cambiamos de tema. Al menos 5 venezolanos murieron tras un accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta la ciudad de Santiago de Chile con el sur del país. Las autoridades señalaron que entre los fallecidos se encuentran 2 niños, a la vez que indicaron que otros 2 pasajeros están en condiciones de gravedad en un centro de salud. Hasta el momento se desconocen las causas del volcamiento del vehículo en el que viajaban 7 connacionales. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso detienen a sujeto en flagrancia por robo en Chacao, Estado Miranda. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, inauguró la Expo Metal 2025 en el municipio de Caroní del estado Bolívar con la participación de más de 850 empresas, tanto públicas como privadas, y más de 30 países invitados. Para nuevas alianzas que se van a firmar con Sidor, con Baribén. Tenemos áreas distintas en el área de hierro, aluminio, en el área de la minería, donde vamos a poder tener expresión también de la inversión, tanto nacional como internacional, para dar un impulso productivo y también para que se permita el encadenamiento en otros sectores. Este motor, el motor de la minería y de las industrias básicas, es tan importante que permite encadenamientos en el área de la construcción, en la manufactura, en la tecnología. Destacó que en las ponencias se abordarán temas como las nuevas aplicaciones de tecnología e inteligencia artificial para la producción y la protección del medio ambiente. Más de 800 ejemplares de ganado se exhibirán en la Expoferia Cebú 2025 en Caracas, un evento que reunirá productores de diversos estados del país para el impulso y la promoción de la ganadería venezolana. Productores provenientes de diferentes regiones del país tendrán la oportunidad de mostrar la excelencia de su ganado. Se espera una nutrida participación de expertos, criadores y público en general, generando un espacio para el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas oportunidades de negocios. El avance entre un año y otro ha sido muy notorio. Los productores se entusiasmaron en traer lo mejor de sus corrales a Caracas, a La Carlota. Vamos a conseguir genética impresionante, animales de muy buena calidad, pues que va a ser como que una ventana para mostrarle al mundo que Venezuela tiene ganado de calidad.
Más allá de la exhibición ganadera, el evento ofrecerá un completo programa de actividades para el disfrute de todos los asistentes. Los amantes de la competencia podrán presenciar concursos que destacarán las mejores características de los ejemplares. La música y los sabores de Venezuela también estarán presentes en la feria, con una variada oferta gastronómica. Este 2025 creo que va a ser también de mucho éxito y todo vamos a tener, creo que lo que esperamos, ventas, porque la verdad lo que venimos es aquí a expresar lo que hacemos en el campo, y aquí está la muestra de todos nuestros productores que estamos aquí reunidos en la capital para el desarrollo del país. Para los niños, la feria también dispondrá de un área de contacto para la interacción con los animales. Este evento empezará el miércoles 19 y culminará el domingo 23 de marzo. Manuel da Silva, Televen. La morosidad en los condominios es de al menos 40%, según le estima la abogada especialista en inmuebles, Cora Farías. Advirtió que no pagarlo en el tiempo establecido podría causar medidas legales como el embargo del inmueble residencial o comercial. La acción judicial es una acción judicial que la medida que se solicita ante el tribunal es la del embargo ejecutivo. Al solicitar embargo ejecutivo es sumamente delicado y peligroso porque a la postre ese inmueble puede estar perfectamente sujeto a que sea rematado y la persona pierda su inmueble. La situación actual condominial en Venezuela es de alta morosidad. Le están dando prioridad a la alimentación en primer lugar. Hay personas de la tercera edad, personas jubiladas, que lo único que en principio les interesa es tener para comer. La ley no da beneficios de pagos a personas con problemas financieros, personas de la tercera edad o quienes se fueron del país. Usted puede tener la edad que tenga, puede estar enfermo, puede estar en una situación crítica y lamentablemente, a diferencia del arrendamiento, no puede excepcionarse, tiene que pagarlo. Si no puede pagar, debe solicitar un plan para cancelar en cuotas. Tome en cuenta que es ilegal que el condominio le suspenda algún servicio por insolvencia. Tampoco lo pueden exponer con la conocida lista de morosos. Si hay un condominio que no paga el condominio, yo no puedo, como condominio que lo paga, suspenderle el servicio del ascensor, suspenderle el servicio de abrir la puerta donde él pueda estacionar, suspenderle el servicio de electricidad. Eso yo no lo puedo hacer porque él puede perfectamente ir a un tribunal, solicitar el amparo de la restitución de esos servicios y de inmediato le van a restituir los servicios porque ese es un derecho que está amparado por la Constitución. La profesora Farías apunta que es el propietario quien debe pagar el condominio, al menos que se alquile la propiedad y se acuerde que el pago lo hagan los arrendados. Sin embargo, legalmente es solo responsabilidad del dueño. Recuerde que para conformar su condominio se requiere una reunión previa de los vecinos, quienes eligen a sus representantes para luego escogerlos mediante una elección directa, universal y secreta en la que deben de participar la mitad de los propietarios más uno. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Según el calendario establecido por Sudeban, este miércoles el sector bancario no prestará servicio en todo el país por ser día de San José. Usted podrá acceder a algunos de los servicios y transacciones de la banca a través de cajeros automáticos, vía telefónica o a través de la página web de su banco. Las lluvias registradas este lunes en el estado Zulia afectaron al menos 7 municipios. En San Francisco la tormenta fue más fuerte y provocó inundaciones. El fuerte aguacero afectó el eje metropolitano de Maracaibo, pero en San Francisco fue más intenso y constante. Los vecinos del barrio 24 de Julio hacían hasta lo imposible por salvar sus electrodomésticos. Algunos no lo lograron. Todo, o sea, todo, lo perdí todo. La nevera, los colchones, todo. La nevera me estaba nadando. Bomberos de San Francisco, Protección Civil y la alcaldía se presentaron al lugar. Varios de los drenajes naturales se unen con otras quebradas de Maracaibo. Traían basura y escombros que taparon las vías por las que fluye el agua hacia el lago de Maracaibo. Ahora se aplica un plan preventivo de salud en las comunidades. Para evaluar
qué y cuáles patologías tenemos que evitar y comenzar a desarrollar la jornada para que no pase a mayor. Las lluvias al parecer seguirán. Protección Civil monitorea las zonas vulnerables a inundaciones en toda la región. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. El volcamiento de una camioneta en el estado Sucre dejó saldo de un muerto y 5 heridos. Reina Castillo nos tiene el reporte. El hecho ocurrió en la Troncal 9, específicamente en el sector Marín del municipio Sucre. Según la información, Jesús Velázquez, de 49 años de edad, quien conducía el vehículo, perdió el control del mismo, provocando el accidente en el cual resultó fallecido Anthony Velázquez, de 23 años de edad, mientras que los ciudadanos Angeli Velázquez, Anderson Velázquez, Andreina Velázquez, María González y un niño de 10 años presentaron heridas varias. Se pudo conocer que todos viajaban en la parte trasera del vehículo. Los lesionados fueron trasladados por efectivos del BEN 911 a un centro de salud cercano para recibir atención médica, mientras que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizaron el levantamiento del joven fallecido y lo trasladaron a la morgue del Hospital Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Funcionarios de Polichacao en el estado Miranda detuvieron a un sujeto en flagrancia por robo en la urbanización El Rosal. El hecho ocurrió este lunes en la avenida Carabobo con calle Alameda, cuando el delincuente se desplazaba en una moto y bajo amenaza de muerte le arrebató 3 cadenas a un ciudadano que salió de su residencia y caminaba por la zona con destino hacia su trabajo. Los funcionarios se percataron de la situación irregular y se dirigieron hacia el sospechoso para realizar la aprehensión. Se pudo conocer que el sujeto posee un prontuario con 3 detenciones previas, una medida cautelar de presentación y está investigado por los delitos de robo genérico y robo de vehículos. En el marco del Día Nacional del Médico, en Mérida se realizó un acto en el que se reconoció la labor de todos los médicos, ejemplo para numerosas generaciones. El doctor Carlos Guillermo Cárdenas es uno de los primeros que trabajó en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Ha sido formador de médicos y recibió una distinción por su gran labor, al igual que María Rojas, oftalmólogo reconocida. Yo he sido un médico cardiólogo de toda la vida del hospital. Yo tengo más de 45 años en el hospital universitario. Yo fui de la primera generación de médicos del Hospital Universitario de los Andes. Cuando el hospital se abrió, yo estaba recién graduado. Y fuimos los primeros médicos de emergencia, fuimos los primeros médicos que ocupamos los puestos, digamos, esenciales de choque del hospital universitario. Y aquí estamos todavía. Hicimos un reconocimiento desde el Colegio de Médicos del Estado de Mérida a múltiples médicos que tienen una trayectoria profesional, académica y gremial en el Estado de Mérida, e incluso deportiva. Y para nosotros es un placer ese reconocimiento porque los médicos se lo merecen. Vemos la situación del personal de salud, sueldos, hospitales, etcétera, etcétera. No podemos perder el compañerismo y lo que hoy pasó acá, donde más de 200 médicos se hicieron presentes para dignificar, reencontraron el día de hoy para celebrar y por supuesto conmemorar el Día del Médico. También le otorgaron una placa de reconocimiento a la Universidad de los Andes por sus 240 años de fundación. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Y en el marco de la conmemoración del 81º aniversario del Colegio de Médicos del Estado Mérida y Día Nacional del Médico, la Junta Directiva de este gremio le otorgó un reconocimiento especial a nuestro corresponsal en esa entidad, Jade Delgado, por su desempeño profesional, dedicación, compromiso y notable aporte al periodismo nacional. Amigos de Alta Esfera, sean bienvenidos a otro espacio y nos encontramos en los espacios, en la sede de Megalabs. A mi lado se encuentra el presidente Rodrigo López porque hay una importante noticia, una firma, un convenio con la Federación Venezolana de Fútbol, pero vamos a dejar que Rodrigo nos dé todos los detalles de este gran anuncio, ¿no?
Bueno, sí, nosotros estamos orgullosos del día de hoy de estar comunicando esta alianza entre Megalabs y la Federación Venezolana de Fútbol. Para nosotros es un hito histórico, como lo comentamos en la comunicación de la alianza, somos el primer laboratorio farmacéutico que patrocina a la Federación Venezolana de Fútbol. Para nosotros eso nos genera gran orgullo y bueno, y obviamente acompañar este proceso de lo que resta de eliminatorias para cumplir el sueño mundialista, ¿verdad? ¿Cómo se dio todos esos detalles? ¿Por qué el interés de pertenecer a la Federación Venezolana de Fútbol? Y como bien decía, es el primer laboratorio que está acompañando a la Vinotinto. Bueno, nosotros somos un laboratorio farmacéutico que está muy orientado al médico. Nosotros tenemos un perfil más bien bajo y de hecho eso es parte del por qué nosotros estamos tomando esta posibilidad de aliarnos con la Federación Venezolana de Fútbol, como dijo Humberto, aprovechar ese portaaviones que tiene la Federación en medio comunicacional para poder nosotros salir a decir quiénes somos, ¿no? Nosotros somos un laboratorio farmacéutico, una transnacional latina que está presente en más de 21 países y que tenemos hace mucho tiempo presencia en Venezuela, que hacemos vida aquí, que somos parte de cada hogar venezolano, que tenemos producción nacional y que de alguna forma queremos darnos a conocer quiénes somos. Ahora nos encontramos con Diego Cristaldo, quien es el director de Mercadeo, Comercialización y Comunicación de la Federación Venezolana de Fútbol. Vaya noticia esta firma con Megalabs. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? La verdad muy contento de sumar a Megalabs, una empresa líder y con más presencia en más de 20 países, sumarse hoy a este sueño vinotinto, acompañarnos en este proceso mundialista y no solamente la selección mayor, hablar de las 17 selecciones nacionales, el apoyo integral y que hoy ha sido una realidad, nos llena de muchísimo orgullo, esa confianza que ha depositado Megalabs en nosotros y en este proyecto integral que tenemos para las selecciones nacionales, hablar de la confianza y sobre todo esta visión integral que tenemos del deporte y de nuestra vinotinto. Una firma por 2 años y vaya a tener un convenio con este laboratorio que está presente en varios países, es decir, es muy conocido, ¿no? Es importante esto para la federación. Creo que es importante destacarlo y ratificar, ser el primer laboratorio que firma un contrato con la selección, con la Federación Venezolana de Fútbol, es motivo de alegría y orgullo para todos los venezolanos, en un proceso donde más adelante tendremos noticias de todo el portafolio amplio y positivo, en una producción importante en Venezuela, con una visión integral y que compartimos valores. Creo que lo más importante y en este proceso de acompañamiento, el respaldo que nos dan marcas del sector público, privado y hoy que se suma Megalabs, pues sin duda es un motivo de alegría y orgullo para todos nosotros. Muchas gracias, Diego. De verdad que todos los éxitos para ti, para la Federación Venezolana de Fútbol y por supuesto ese sueño mundialista que todos tenemos. Yo soy Manuel Da Silva. Hasta una próxima entrega. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, presidenta de Perú evalúa pena de muerte para sicarios y extorsionadores. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Honduras. La noche de este lunes cayó al mar un avión comercial poco tiempo después de despegar de la isla turística de Roatán. Hasta el momento las autoridades contabilizan 12 fallecidos. El avión, con 18 ocupantes, tuvo aparentemente una falla mecánica al momento del despegue, haciendo un viraje brusco hacia el lado derecho de la pista y cayó al agua. El avión despegó hacia el anochecer del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán, uno de los principales destinos turísticos de Honduras, rumbo al puerto de Ceiba, en tierra firme. Nos centramos en Ecuador. Unas 15.000 personas están afectadas en la localidad de Quinindé por la contaminación de ríos producto del peor derrame de petróleo de los últimos años en esta zona costera, según el alcalde Ronald Moreno. Según las investigaciones, un deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias dañó una tubería del sistema oleoducto transecuatoriano la semana pasada y provocó un derrame de petróleo que llegó hasta los ríos que atraviesan la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. La Guardia Costera Británica anunció el descubrimiento de partículas de plástico en la costa del Mar del Norte producto de la colisión entre un carguero y un petrolero. El organismo señaló que son partículas no mayor de 5 milímetros y 1 gramo de peso. No son tóxicas, pero representan un peligro para la fauna. Indicó que estos gránulos de resina que se utilizan en la producción de plástico fueron detectados por primera vez el domingo a 70 kilómetros del lugar del choque, en el noreste de Inglaterra, activando rápidamente una operación de limpieza.
Volvemos a nuestro continente. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, evaluó la posibilidad de aplicar la pena de muerte a sicarios y extorsionadores. Esto tras la violencia del fin de semana que terminó con la muerte de un popular cantante de cumbia a manos de sicarios. En diciembre del año pasado, Boluarte también había planteado la pena capital para violadores de niños y creó una comisión para discutir la propuesta con varios sectores. Cerramos con el Papa Francisco, que puede ya pasar breves momentos sin asistencia de oxígeno. Así lo aseguró la oficina de prensa del Vaticano, un día después de la difusión de la primera imagen del jesuita argentino tras su hospitalización, en la que se le observa sentado en una silla de ruedas sin la cánula nasal de alto flujo que suele utilizar para respirar. La Santa Sede precisó que el Papa se mantiene en condición estable. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de EFE, que titula de la siguiente manera: Israel rompe la tregua y sus bombardeos causan más de 400 muertos en Gaza. La información la dio a conocer el Ministerio de Sanidad de la Franja, que posteriormente detalló que el número de heridos se sitúa en 562. Ahora pasamos al portal web del diario El Salvador, que nos tiene información relevante. El ejército de Estados Unidos pondrá fin a tratamientos para cambiar de género. El departamento gubernamental asignado a ayudar a los soldados estadounidenses y a los exmilitares dijo que cualquier dinero ahorrado con este cambio se destinará a ayudar a los exmilitares con parálisis o miembros amputados a recuperar su independencia. Y en el video viral de hoy vemos el triste momento en que una elefanta de circo jubilada intentaba levantar a su compañera luego que ésta muriera. La mamífero mantuvo a los veterinarios alejados por varias horas de su amiga mientras la abrazaba. Jenny y Magda, nombre de las elefantas, actuaron durante 25 años juntas en un circo de Rusia. Una muestra de que los animales también sienten. ¿No es así, Adrián? Allí hay amistad incondicional entre elefantes. Pues sí, Jenny y Magda no solamente sienten y padecen muchas veces más que nosotros. Ahí está ese triste y emotivo momento entre los dos elefantes. De verdad que sí, nos llega al corazón. Bueno, vamos ahora con el momento deportivo con Anthony Abellaza. Buenos días, Anthony. Gracias, muchachos, buenos días y feliz martes para todos. Bienvenidos como siempre a los deportes aquí en su noticiero Televen. Iniciamos con noticias de la selección Vinotinto, que como saben esta semana jugará el viernes contra Ecuador en Quito y el martes de la próxima semana en Maturín contra Perú. Miguel Navarro, lateral izquierdo de la selección nacional, se perderá los partidos de eliminatorias ante Ecuador y Perú, como les decíamos, por lesión. Así lo informó la Federación Venezolana de Fútbol a través de un comunicado la tarde de este lunes. Ahí como lo ven en pantalla, Navarro, que jugó como titular el pasado sábado en el empate a 0 de su equipo Talleres de Córdoba ante el Club Atlético Sarmiento de Junín por la fecha 10 del fútbol argentino, llegó a la concentración de la Vinotinto con molestias en la parte posterior de su muslo izquierdo. Luego de evaluar la lesión a través de una resonancia magnética, se determinó que Navarro sufre un desgarro muscular y fue desafectado inmediatamente de la concentración de Venezuela. Duro golpe entonces para la Vinotinto, tomando en cuenta que Navarro ha sido un fijo en la posición de lateral izquierdo durante los últimos años. René Rivas y Cristian Macún, o incluso John Aramburu como una opción un poco más improbable, son los candidatos que pudiese elegir Fernando Batista para suplir la sensible baja del defensor en Quito ante Ecuador y luego de local ante Perú. Otro que se perderá esta doble fecha de eliminatoria será Lionel Messi. El astro argentino de 37 años de edad sintió molestias en su aductor tras el último partido con su club, el Inter Miami, y no fue incluido en la lista anunciada por el técnico Lionel Scaloni para enfrentar los difíciles partidos que tiene la selección argentina por delante ante Uruguay y Brasil. Hablando de fútbol sudamericano, en este caso de clubes, ayer en la noche
En el lunes se sorteó la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y de la Copa Sudamericana con presencia de 4 clubes venezolanos y vamos a ver entonces cómo quedaron los grupos. Iniciamos con la Conmebol Libertadores, en donde está Deportivo Táchira y Carabobo. Justamente en el grupo A está el equipo de Carabobo, el equipo de Diego Merino, junto a Botafogo, que es el campeón defensor de esta competición, Estudiantes de La Plata y Universidad de Chile. En el grupo B, River Plate de Argentina, Independiente del Valle de Ecuador, Club Universitario de Perú y el Barcelona de Guayaquil. El grupo C, en donde está Deportivo Táchira, junto a Flamengo de Brasil, la Liga Deportiva Universitaria de Quito y Central Córdoba de Argentina. En el grupo D, allí lo ven, Sao Paulo de Brasil, Libertad de Paraguay, Talleres de Córdoba, el equipo de Miguel Navarro justamente, y Alianza Lima de Perú, que dejó en el camino de fase previa a Boca Juniors. En el grupo E, Racing de Avellaneda de Argentina, Colo-Colo de Chile, Fortaleza de Brasil de Kervin Andrade, el venezolano, y Atlético Bucaramanga de Colombia. Grupo F, Nacional de Uruguay, ahí está Rómulo Otero, Inter de Porto Alegre de Brasil, Atlético Nacional de Medellín y el Bahía también de Brasil. Grupo G, Palmeiras, conocido por todos, Bolívar de Bolivia, Sporting Cristal de Perú, Cerro Porteño de Paraguay, y cerramos con el grupo H, en donde está Peñarol de Uruguay, Olimpia de Paraguay, Vélez Sarsfield de Argentina y el Club San Antonio de Bolivia. Seguimos adelante y hay que repasar ahora los grupos de la Copa Sudamericana. Recuerden que allí están Caracas Fútbol Club y también la Academia Puerto Cabello. Ya los vamos a ver en pantalla también. Aquí está el grupo A, Independiente de Avellaneda, el Club Guaraní paraguayo, Nacional de Potosí de Bolivia y Boston River de Uruguay. Ese es el grupo A. En el grupo B, Defensa y Justicia de Argentina, la Universidad Católica de Ecuador, allí el guardameta es Rafael Romo, el venezolano, Cerro Largo de Uruguay y el Vitória de Brasil. En el grupo C, América de Cali, Huracán de Argentina, Racing de Uruguay y Corinthians de Brasil. El grupo D, Gremio de Porto Alegre, Godoy Cruz de Argentina, Sportivo Luqueño de Paraguay y el Atlético Grau de Perú. En el grupo E, Cruzeiro de Brasil, Palestino de Chile, Club Atlético Unión de Argentina y el Mushugruna de Ecuador. El grupo F está Fluminense, Unión Española de Chile, Once Caldas de Colombia y el San José de Bolivia. Y aquí están los equipos venezolanos, el grupo G con Academia Puerto Cabello, Lanús de Argentina, Vasco da Gama de Brasil y el Melgar de Perú. Cerramos con el grupo H, Atlético Mineiro de Brasil, el Caracas Fútbol Club, Cienciano de Perú y Deportes Iquique de Chile. Así que esos serán los enfrentamientos de los equipos venezolanos, tanto en Libertadores como en Sudamericana. Ambas competiciones inician la primera semana del próximo mes, del mes de abril. Ahora sí, dejamos el fútbol y nos vamos al baloncesto de la NBA. Los Denver Nuggets vencieron 114-105 a los Golden State Warriors con una actuación estelar de Aaron Gordon. Jornada de partidos la noche de este lunes en la NBA y también una fecha en el calendario inolvidable para el pívot Aaron Gordon, quien anotó un total de 38 puntos, un récord personal para él luego de los 35 anotados el 5 de febrero pasado ante el Utah Jazz. Gordon tenía ante los Warriors la difícil tarea de suplir nada más y nada menos que a Nikola Jokic, la estrella de los Nuggets, que para este partido estaba fuera por una contusión en su codo y molestias en uno de sus tobillos. Por los Warriors, Stephen Curry tuvo 20 puntos, pero los de Steve Kerr sufrieron en exceso con hasta 20 pérdidas de balón. En otras informaciones de la NBA, según fuentes, le reportaron a la cadena ESPN, Paul George, el alero de 34 años de edad de los Philadelphia 76ers, se perdería lo que resta de temporada para tratarse molestias en su ingle y en su rodilla. Esta temporada Paul George estaba promediando 16.2 puntos por partido, 5.3 rebotes y 4.3 asistencias por encuentro luego de su gran paso por los Clippers de Los Ángeles. Vamos al béisbol de las Grandes Ligas, a la MLB, el mejor béisbol del mundo. Arrancó por fin su temporada en Japón con la llamada Tokyo Series entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago. Los actuales campeones de la MLB iniciarán la defensa de su corona ante los Cachorros en el Domo de Tokio hoy 18 de marzo y mañana 19. De hecho, el partido de hoy ya está en disputa luego del boom ocasionado por la llegada de Shohei Ohtani al cuadro californiano, más la obtención del título en el Clásico de Otoño. Todo esto dio a pie a que la fanaticada nipona pidiera a gritos ver a uno de sus ídolos disputando un juego en su tierra natal y finalmente se concretó. La liga cumple 25 años de su primer duelo en territorio japonés, luego de que en el 2000 se enfrentaran los Cachorros ante los Mets de Nueva York. Hasta los momentos se han disputado 10 juegos en el país del sol naciente y los equipos que más encuentros tienen en Japón son los Atléticos de Oakland con 6, seguidos por los Marineros de Seattle
4. Como les decíamos en el encuentro de hoy, que ya se está disputando porque inició a las 6 de la mañana, bien temprano, hora de nuestro país, los lanzadores abridores también son nipones, Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers y Shota Imanaga por los Cachorros, que lanzó 4 episodios completos sin recibir hits, y por ahora, en el 5º episodio, los Cachorros le ganan 1-0 a los Dodgers de Los Ángeles, así que seguramente a medida que avance el día les estaremos dando más información al respecto. Lo importante es que ya inició el béisbol de las Grandes Ligas en su temporada 2025. Seguimos adelante con otras informaciones y cerramos con golf. El golfista norirlandés Rory McIlroy ganó este lunes el torneo The Players en un desempate. McIlroy tuvo que esperar hasta este lunes para conseguir su segundo título en The Players, el 5º torneo grande del golf mundial, luego de vencer al estadounidense J.J. Spaun en un desempate en el TPC Sawgrass de Ponte Beach en Florida, Estados Unidos. McIlroy llegó a tener el domingo 3 golpes de ventaja sobre Spaun a falta de 5 hoyos, y luego la falta de luz obligaría a aplazar para el lunes la definición del título. El venezolano Jonathan Vegas, por cierto, también participó en esta edición de The Players y terminó en el puesto 60 del torneo con un registro final de 5 golpes sobre par. Así que esto es lo que les podemos contar hasta los momentos en los deportes. Atentos a todo el acontecer en las distintas disciplinas y mañana nos reencontramos. Gracias, Anthony, como siempre, por esa impecable información deportiva. Bien, muchachos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela, Ángel Freites. Vamos a compartir con Ángel Freites, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela. Y la presencia de Ángel es bien importante. Bienvenido, por supuesto, Ángel, porque estamos en este momento viviendo un episodio coyuntural, ¿verdad?, con amenazas y ya decisiones sobre aranceles internacionales que muchos apuntan que pudiera convertirse en una guerra comercial con consecuencias y secuelas para el mundo inimaginables e impredecibles, ¿no? Y bueno, de alguna forma eso nos toca a nosotros. Tú tienes un perfil, una percepción seguramente muy cercana a lo que significa todo esto. Y no sabemos, porque está el tema sobre aranceles México, aranceles Canadá, pero aranceles sobre China, que es esa gran potencia económica mundial. Así que me gustaría algunas reflexiones tuyas en este sentido, Ángel. Definitivamente ahorita estamos viviendo una época y una coyuntura bien importante y que va a definir el futuro inmediato y a largo plazo del planeta. Las dos potencias comerciales se han enfrentado ahorita ya frontalmente y se ha iniciado lo que muchos denominamos como una guerra mundial comercial. ¿Qué significa esto? Que ya, bueno, como todos sabemos, la administración Trump ha decidido implementar medidas coercitivas arancelarias en contra de sus principales socios comerciales, China, México, Canadá y la Unión Europea. Pero en el caso particular de China, no se ha quedado atrás y ha respondido de manera bien frontal y vamos a llamarlo así, hasta conflictiva, de imponer también aranceles a productos provenientes de Estados Unidos. Y esto está causando de verdad un estrés y un conflicto a nivel comercial que pronto lo veremos a nivel mundial. Sí, porque fíjate, se cruzan los aranceles que impone Estados Unidos sobre, por ejemplo, productos de acero y aluminio, sobre Canadá y la Unión Europea. Responde Canadá también. Luego da marcha atrás, se viene un proceso de negociación. Con México es de otro tipo, porque está el tema de la migración y el tema del narcotráfico. Con la Unión Europea también responde la Unión Europea en este sentido. Con China responde inmediatamente y vienen recargas de aranceles y China va a responder de la misma manera. O sea, esto de verdad nos aproxima a una guerra comercial, bueno, con unas consecuencias que, como decía yo al principio, parecen impredecibles. Sí. Bueno, uno puede pensar lo peor de los escenarios, ¿no? O en el peor de los escenarios. Lamentablemente la historia se puede predecir, ¿no? O se puede anticipar lo que va a suceder basado en el estudio de la historia.
Y este tipo de conflictos comerciales después conlleva incluso, ha pasado durante nuestra historia mundial a conflictos ya armados o físicos, ¿no? Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra. Pero eso es lo que nuestra generación va a poder manejar, y debemos hacer todo lo posible para evitar estas consecuencias que se aproximan. Es interesante, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cómo la misma política liberal en estos momentos para muchos es una contradicción, ¿no? Un país que se autodenomina liberal y que ha impulsado, en muchos casos incluso ha impuesto este tipo de medidas en otros países, cuando es aplicado a ellos mismos, no, es un poco contradictorio que están justamente reclamando esas mismas medidas que ellos le impusieron en el caso específico a China. Ahora fíjate, Ángel, lo confuso que surge de todo esto, porque a su vez también la Unión Europea toma decisiones que tienen que ver con China, y China le va a replicar también a la Unión Europea, y también me decías antes de comenzar que con Canadá hay una situación parecida en ese sentido. Háblanos un poquito de eso, porque esto enreda aún más todo el asunto, ¿no? Y lo que enreda más es que todos tienen razón. Porque definitivamente los países toman este tipo de medidas para proteger su propia industria, e incluso ellos por lo general dicen que son razones estratégicas. En el caso de Europa estamos viendo definitivamente la industria automotriz europea, que es una base fundamental del aparato industrial europeo. Ellos están buscando proteger lo que ellos denominan una invasión, por ejemplo, de los carros eléctricos o de los vehículos eléctricos chinos, y por eso es que están tomando ese tipo de medidas. Con Canadá pasa algo similar, y por eso es que China ha tenido que responder. También tenemos que tomar en cuenta que ya China es el segundo país importador del mundo. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Y ese tipo de consecuencias la vamos a vivir a nivel global en el futuro inmediato. Sí, ahora, lo singular de todo esto, Ángel, es que no es un tema de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, México, China. Eso impacta al resto de la economía, impacta al resto de los países. ¿Cómo lo estás midiendo en ese sentido? ¿Incluso Venezuela? Bueno, me alegra que hagas esa pregunta, porque justamente es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo se está adaptando Venezuela y cómo se está adaptando Latinoamérica en general a esta nueva matriz que se está presentando? ¿Estamos preparados para recibir las consecuencias de este tipo de conflictos a nivel internacional? ¿Qué piensas? En estos momentos, y te hago, digamos, la comparación, cómo se prepararon los países de Medio Oriente, productores de petróleo, como Arabia Saudita, Qatar y los países, donde ya vemos que sí están y fuertes y consolidados comercialmente, incluso diplomáticamente, y a diferencia de Latinoamérica, que ahora simplemente es un jugador secundario. Y ahorita nos estamos debatiendo entre un tipo de modelo, o si vamos a ser sumisos a unos Estados Unidos, o si vamos a ser sumisos a países, por ejemplo, como los BRICS o China, etcétera, etcétera. Debemos tomar y tener la oportunidad de verdad y de independizarnos y fortalecer la Unión Latinoamericana para poder afrontar el futuro que se nos avecina. Hagamos una pausa, Ángel. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir esta interesante conversación con Ángel Freites, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela. Continuamos con Ángel Freites, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela. Fíjate, pero hay más países que tú nombraste en el segmento anterior, los BRICS, pero hay países que son emergentes, países con economías que están desarrollándose. Además, dentro de ese conjunto de países está Rusia, bueno, que está lastimada por una serie de sanciones, pero que también tiene su propia infraestructura. Está la India, está Brasil, está Sudáfrica y están otros, ¿no? ¿Cómo estarán evaluando esos países la situación? Sí, definitivamente se está creando, pues por decirlo así, estamos pasando pues, de ese esquema bipolar a multipolar, pero aquí lo más importante que nos tenemos que llamar la atención es sobre cómo nos estamos insertando. Y yo quiero volver a insistir
en que Latinoamérica se está quedando atrás en este juego político, económico y diplomático. Y debemos llamar la atención para que exista la unión latinoamericana, porque ahorita estamos muy divergentes, muy difusos también, y no estamos aprovechando las fortalezas que se nos brinda tanto en el orden, digamos, de recursos naturales, que es indiscutible, como también que nosotros somos más homogéneos, incluso en la parte cultural y en la parte geográfica. Y nosotros somos los que deberíamos estar llamados a ser un poder dentro de este juego estratégico mundial y no simplemente unos observadores o esperando a que un poder ser sumisos a uno u a otro. Sí, sí, o me inclino hacia este lado o hacia el otro. Ahora fíjate que lo mencionas, a pesar de la cercanía desde el punto de vista cultural y geográfico, ¿no? Pero hay una situación que es la política. Hay divergencias, hay diferencias, hay fracturas, hay criterios distintos en los diversos gobiernos de América Latina. ¿Cómo hacer que converjan países como El Salvador, que es un aliado de Estados Unidos, frente, no sé, frente a Venezuela o frente a otro país de América Latina? Ese es el reto y es más fácil de lo que uno cree, porque uno va a otros países donde hay otros idiomas, donde tienen conflictos religiosos milenarios, donde literalmente el fin es acabar físicamente uno con otro. En el caso de El Salvador con Venezuela somos totalmente hermanos. Ellos comen pupusas, nosotros comemos arepas. O sea, es mucho más fácil, pero nos han mantenido, digamos, esa separación y nos han mantenido divididos justamente para que Latinoamérica no se vea fortalecida y ese es el peligro que representa Latinoamérica para muchos. Imaginémonos todos como un bloque, el poder que tendríamos, y allí es donde debemos apuntar. Y quisiera volver al caso de China, que justamente China ha apoyado a través de inversiones y a través de muchas obras que están haciendo en Latinoamérica, que se aprovechen los recursos y la homogeneidad que existe en Latinoamérica. Fíjate, hay una situación que mencionas, China, que se ha involucrado y tiene pactos y tiene acuerdos y negocios con Brasil y diferentes países, incluyendo Venezuela. Ahora está la situación tensa con el Canal de Panamá, donde había en la administración o participaba dentro de esa administración China. Vino la compra repentina de una empresa china por parte de Hong Kong, concretamente por parte de una empresa de los Estados Unidos, y una amenaza latente de lo que pueda pasar. Allí se está registrando también un conflicto y una situación difícil, ¿no? Sí, difícil, pero aquí nos llama mucho la atención cómo China planifica a largo plazo. A China este conflicto no lo agarró desprevenido, pues, por decirlo así. El conflicto que tiene con Estados Unidos ahorita, sus aranceles que está imponiendo, está fortaleciendo. Ya tienen una base logística en Perú, inaugurada recientemente, que es la que le va a permitir acceder a los recursos naturales brasileños y suramericanos para, digamos, sustituir esas importaciones que venía haciendo de Estados Unidos. Ya el puerto de Chancay es el puerto más grande del mundo y en Latinoamérica le brinda esa alternativa que era el Canal de Panamá. Y ya se están independizando logísticamente. Y ahorita estamos viendo recientemente cómo las exportaciones de Argentina y Brasil están aumentando en las últimas semanas, producto de una planificación que se hizo hace décadas, cuando se planificó ese puerto, y ya los chinos estaban viendo que eso se iba a acercar. Ahora, ¿no ejercerá presión el gobierno de los Estados Unidos, que tiene como aliado a Javier Milei, presidente de la Argentina, a este país o a este gobierno por esa situación? Yo creo que en el mundo de los negocios hay que ser muy pragmáticos, ¿no?, en ese sentido. Definitivamente China demuestra que es pragmático en ese sentido, y no solamente Javier Milei, recordamos que Bolsonaro también en Brasil fue varias veces a China, a pesar que había declarado su rechazo, por decirlo así, pero al final del día los negocios son negocios, y China ha logrado mantener la calma en ese aspecto y siempre esa planificación a largo plazo. Quisiera también llamar la atención que Venezuela era el país llamado en Latinoamérica para ser punta de lanza en el desarrollo de la región, y debemos volver a retomar esos grandes proyectos que impulsarían el desarrollo de Venezuela, especialmente con este tipo de conflictos a nivel internacional. Es donde se dan las oportunidades,
y Venezuela debe insertarse en este concierto de naciones para poder desarrollar la industria y el potencial que tiene Venezuela. Ahora, lo que llama la atención es que siendo el señor Trump y su entorno y su gobierno tan pragmático, porque tiene una conducta diferente con Venezuela. Es una conducta que confunde muchísimas veces, se temen nuevas sanciones, lo que ha ocurrido con la situación de Chevron. Sin embargo, surgen algunas opiniones que dicen que esto no va a ser una ruptura definitiva, y además está el tema de los aranceles de Estados Unidos, cómo nos van a afectar también a nosotros por la recarga sobre otros países, entre ellos China. Sí. Esta transición, nueva transición, por decirlo así, de Biden a Trump, también ha demostrado que en Estados Unidos muchas veces, a diferencia de lo que nosotros conocemos, el presidente no toma todas las decisiones. Sí. Y hay muchos juegos de interés detrás de ello, especialmente el interés de los lobbies del capitalismo, del capital, pues. Y definitivamente aquí es donde vemos que hay intereses diferentes dentro de la misma administración. Y bueno, lamentándolo mucho, en el caso de Venezuela somos víctimas de ese conflicto de intereses internos que afectan a este país. Bueno, muy importante toda la información, Ángel. Estaremos en contacto, bueno, y renovarte la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa, regreso a Arte y Espectáculos en lo Actual. Iron Maiden celebrará sus 50 años de carrera con un documental. El filme sobre la banda de heavy metal británica contará con entrevistas a figuras como Javier Bardem, Lars Ulrich, entre otros. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es interactuar a través de nuestras redes sociales que están totalmente a su disposición. @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @mandymesa. Iniciamos. La cinta de Iron Maiden, todavía sin título por ahora, explorará cómo la agrupación ha ayudado a dar forma a un movimiento cultural, desafiando las visiones convencionales de la música rock. Asimismo, abordará en primera persona la trayectoria de Iron Maiden con entrevistas exclusivas con los miembros de la banda, incluida una conversación inédita con el vocalista original, Paul Di'Anno, fallecido el año pasado. Selena Gómez y Benny Blanco cuentan la historia detrás de su primera foto oficial y su nuevo proyecto musical. El pasado viernes 7 de marzo, los artistas lanzaron su más reciente sencillo llamado Sunset Boulevard. Famosa modelo está embarazada de su tercer bebé. Karlie Kloss, de 32 años de edad, ha sido la encargada de compartir la feliz noticia a través de su perfil de Instagram diciendo lo siguiente: 3 son una fiesta, refiriéndose a su tercer embarazo. Palabras que ha acompañado con un carrusel de fotografías junto a sus hijos, Levi, de 4 años, y Elijah, de 19 meses. La famosa y su esposo, Joshua Kushner, de 39 años, y con quien se casó en octubre del 2018 y lleva saliendo desde el 2012, esperan con mucha ilusión la llegada de su tercer bebé. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, será hasta mañana, muy temprano, siempre después del himno nacional con la primera emisión. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.